¿Alguna vez te has detenido en medio del ruido del mundo y has sentido dentro de ti un hueco inexplicable, un vacío que no se llena con nada de lo que posees, con nadie que te acompañe, con ningún logro alcanzado? Ese espacio silencioso y a veces doloroso que aparece cuando las distracciones se apagan, cuando las luces externas dejan de brillar y lo único que queda es tu propio ser enfrentándose a sí mismo. Ese vacío emocional que muchos temen, que otros intentan ocultar bajo capas de actividad, de consumo, de relaciones, de promesas incumplidas, pero que siempre vuelve a mostrarse en los momentos de soledad y honestidad profunda. Ese vacío, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en tu mayor fuerza si aprendes a observarlo y a no huir de él. El vacío emocional aparece cuando la mente se queda sin alimento externo, cuando ya no puede sostenerse únicamente de lo que otros piensan de ti o de lo que tú mismo piensas de ti. Surge en esos instantes en los que las máscaras caen y la historia que cuentas sobre quién eres deja de tener sentido. Y aunque puede sentirse como una especie de abismo, como una oscuridad interna que amenaza con devorarte, en realidad es la puerta hacia lo esencial. Lo que percibes como falta, como carencia, como ausencia de algo, es en realidad el espacio donde lo verdadero puede revelarse. Pero, ¿qué hacemos los seres humanos casi siempre que sentimos ese vacío? Lo llenamos de ruido. Encendemos la televisión, miramos el teléfono, buscamos a alguien que nos distraiga, nos sumergimos en la comida, en el alcohol, en el trabajo sin descanso. Es como si temiésemos tanto ese espacio interno que preferimos anestesiarnos antes que enfrentarlo. Sin embargo, cuanto más huimos de él, más grande parece hacerse. Y ahí está la paradoja. Lo que tratamos de evitar es en realidad lo único que podría liberarnos. Imagina que tu vacío emocional es como una habitación oscura. Durante años has cerrado la puerta, has bloqueado las ventanas, y en lugar de entrar, has intentado decorarla desde afuera. Pero el día que decides abrir la puerta, aunque al principio solo veas sombras, poco a poco tus ojos se acostumbran y descubres que ese espacio está lleno de posibilidades. El vacío, cuando se enfrenta con presencia, deja de ser un enemigo y se convierte en tu maestro. Lo primero es detenerse. Sí, detenerse. En lugar de correr hacia la siguiente distracción, en lugar de buscar la siguiente meta, en lugar de culpar a los demás por lo que sientes, simplemente detente. Respira profundamente y permite que el silencio que tanto temes empiece a rodearte. No necesitas hacer nada, solo estar. El vacío emocional se transforma cuando dejas de resistirte a él. La resistencia es lo que lo convierte en sufrimiento. La aceptación lo convierte en fuerza. Pregúntate, ¿qué ocurre si no trato de llenar este espacio? ¿Qué pasa si, por un instante, dejo de querer que algo o alguien quite este sentimiento? Al hacer esa pregunta, comienzas a descubrir que el vacío no te está destruyendo, sino mostrándote que tu vida no puede sostenerse únicamente de lo externo. Ese sentimiento de falta es, en verdad, la invitación a conectar con lo interno, con aquello que ninguna pérdida, ninguna ausencia y ninguna circunstancia puede arrebatarte. Cuando miras profundamente ese vacío, notas que lo que realmente duele no es el vacío mismo, sino la historia que tu mente te cuenta sobre él. Estoy solo, nadie me comprende, no soy suficiente, algo me falta. Esas frases repetidas como mantras negativos son las que dan al vacío su carácter insoportable. Pero si dejas de escuchar la narrativa mental y simplemente sientes la energía del espacio interno, descubres que no es una amenaza. Es, de hecho, un lienzo en blanco. Y en ese lienzo puedes empezar a reconocer la quietud del ser, la presencia pura, la fuerza silenciosa que siempre estuvo ahí. Convertir el vacío emocional en fuerza no significa reprimirlo ni disfrazarlo. Significa abrazarlo, abrirte a él como te abrirías al cielo nocturno. El cielo está vacío de muchas cosas, pero su vastedad es lo que lo hace tan majestuoso. Así también ocurre contigo. En tu aparente vacío yace tu inmensidad, y cuando te atreves a reconocerlo, dejas de depender de lo que el mundo te da o te quita. Te descubres completo en tu propio ser. Ese es el inicio del viaje. Y en este camino, cada vez que el vacío aparezca,
En lugar de decir quiero escapar de esto, podrás decir quiero ver qué hay detrás de esto. Y entonces el vacío deja de ser vacío. Se convierte en energía, en claridad, en libertad. Lo que parecía una falta se convierte en espacio, y el espacio es el lugar donde todo puede surgir. Cuando dejas de huir de lo que sientes y te permites estar presente con ese vacío, empiezas a notar que detrás de la incomodidad hay algo más. No es solo dolor ni carencia, sino una especie de silencio vibrante. Ese silencio es incómodo para la mente porque la mente siempre quiere movimiento, historias, dramas, explicaciones. Pero para tu ser profundo, ese silencio es como un regreso a casa. Es un espacio donde no necesitas fingir nada, donde no tienes que encajar en ningún molde, donde simplemente eres. Y ese simple ser es tu mayor fortaleza. El vacío emocional se vuelve destructivo cuando lo interpretas como un signo de que te falta algo externo. Entonces buscas desesperadamente llenar ese hueco con una relación, con una meta, con un objeto, con reconocimiento. Y puede que por un momento sientas alivio, porque lo nuevo siempre distrae a la mente. Pero tarde o temprano, lo externo pierde su brillo y el vacío regresa. Esto ocurre porque lo que en verdad anhelas no es algo que pueda darte el mundo. Es un anhelo de conexión contigo mismo, con la vida misma, con esa presencia silenciosa que siempre estuvo ahí. El vacío no es una maldición, es un recordatorio. Algunas personas sienten este vacío con tanta intensidad que lo confunden con depresión o desesperanza. Y sí, puede tener ese matiz cuando no se comprende. Pero si lo miras con ojos atentos, descubrirás que lo que realmente se presenta es la oportunidad de soltar las ilusiones en las que has vivido. El vacío emocional es como un fuego que quema lo que no es real. Quema tus expectativas, tus dependencias, tus máscaras. Y aunque al principio duela, después de la quema queda lo verdadero, lo que no puede ser destruido. Hay un momento, cuando estás en medio de ese vacío, en el que la mente grita, esto es insoportable, necesito escapar. Y es ahí donde debes recordar, lo insoportable no es el vacío, lo insoportable es la resistencia. El instante en que dejas de luchar y dices que sea lo que es, el vacío se transforma. Lo que antes parecía una carga se convierte en espacio. Y ese espacio es poder, porque en él ya no estás atado a lo que antes te dominaba. Mira dentro de ti ahora mismo. Tal vez puedas percibir un pequeño vacío en tu interior, como una falta de algo que no sabes nombrar. En lugar de buscar una explicación, en lugar de juzgarlo, simplemente obsérvalo. Dale permiso de estar ahí. Nota cómo cambia cuando lo aceptas. Lo que antes se sentía como una herida comienza a sentirse como un lugar abierto, fresco, lleno de posibilidades. El vacío aceptado se convierte en presencia, y la presencia es la mayor fuerza que puedes tener. El vacío emocional también revela algo muy importante. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia. Porque cuando el vacío llega, todas esas cosas se apagan. La historia de quien cree ser se detiene, y en ese silencio, lo único que queda eres tú, desnudo de identidades. Puede dar miedo al principio, pero después descubres que en esa desnudez hay una libertad inmensa. Eres libre de no ser nadie en particular, libre de simplemente ser. Y en esa libertad, la vida fluye a través de ti con una energía renovada. Transformar el vacío en fuerza es como aprender a escuchar el espacio entre las notas de una canción. Todos están acostumbrados a escuchar la melodía, las palabras, los sonidos, pero pocas veces prestamos atención al silencio que lo sostiene. Sin ese silencio, no habría música. Así ocurre con tu vida. Sin ese vacío, no habría espacio para lo nuevo, para lo auténtico. Lo que percibes como falta es en realidad la base sobre la cual se construye todo lo demás. Y entonces sucede algo inesperado. Ese mismo vacío que antes te asustaba comienza a sentirse como un aliado. En medio de un día agitado, cuando vuelves a sentir ese hueco, en lugar de temerlo lo reconoces. Aquí está de nuevo, la puerta hacia mí mismo. Y lo usas como una oportunidad para detenerte, para respirar, para regresar a la presencia. Así, lo que antes era debilidad se convierte en tu mayor recurso. El vacío se vuelve tu maestro, tu recordatorio constante de que lo esencial nunca está afuera. Quizás te preguntes cómo llevar esto a la práctica en tu vida diaria. Comienza por algo sencillo. La próxima vez que sientas que algo falta en ti, en lugar de correr hacia una distracción, quédate quieto unos segundos.
Cierra los ojos, respira y observa. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente falta? Verás que no puedes darle una respuesta concreta. Porque en el fondo, no falta nada. Lo que sientes como falta es solo la mente pidiendo alimento. Pero tu ser no necesita nada. Y cuando reconoces eso, tu vacío se convierte en plenitud. Ese es el verdadero poder del vacío. Te muestra que lo que eres no depende de nada ni de nadie. El mundo puede cambiar, las personas pueden irse, tus circunstancias pueden desmoronarse, pero lo que eres en esencia permanece intacto. Y cuando descubres eso, ya nada puede robarte tu paz. Esa paz es la fuerza que estabas buscando desde el principio. El vacío emocional no es un accidente en tu vida, no es una falla de tu ser, es parte de la condición humana cuando se vive desconectado del presente. Todo lo que construyes desde el ego, todo lo que se levanta sobre la ilusión de que algo externo puede darte completitud, tarde o temprano se derrumba. Y cuando esas construcciones se caen, lo que queda es ese hueco que llamas vacío. Pero ese hueco es en realidad el comienzo de tu despertar. Es la señal de que la vida ya no quiere que sigas sosteniendo lo falso. El vacío es un recordatorio de que estás listo para algo más profundo. Muchos temen este vacío porque sienten que si lo aceptan se perderán en él, como si fueran a desintegrarse. Pero en verdad ocurre lo contrario. El yo que se disuelve en el vacío no es tu verdadero ser, sino la colección de pensamientos, recuerdos y expectativas que llevabas como una carga. Cuando esas estructuras mentales se derriten en el calor del silencio, lo que permanece es lo que siempre ha estado ahí, tu conciencia, pura, intacta, inmutable. Descubres entonces que no necesitas llenarte con nada para ser. Ya eres. El sufrimiento aparece porque confundimos el vacío con abandono. La mente dice, estoy solo, nadie me acompaña, algo me falta. Pero observa con atención, lo que duele no es la soledad en sí, sino la interpretación que haces de ella. El vacío es simplemente un espacio. Y ese espacio puede ser doloroso si lo miras como carencia, o puede ser liberador si lo miras como apertura. Es como una habitación vacía. Puede parecer desoladora si esperabas encontrarla llena de cosas, pero también puede ser el lugar perfecto para construir algo nuevo, para respirar, para descansar. Si permaneces quieto y consciente dentro del vacío, notas que se transforma. Lo que parecía hueco comienza a sentirse como espacio sagrado. El silencio ya no pesa, ahora nutre. La quietud ya no asusta, ahora fortalece. Y en ese instante descubres un poder interno que no habías conocido antes. La capacidad de sostenerte en ti mismo, sin depender de estímulos externos. Eso es verdadera fuerza. La vida deja de ser una persecución de lo que falta y se convierte en una danza con lo que ya está. El vacío emocional también tiene la capacidad de mostrarte tus apegos. Cada vez que surge, fíjate en lo primero que tu mente quiere buscar. ¿Piensas en alguien que debería estar contigo? ¿Deseas un objeto, un logro, una experiencia que crees que te completaría? El vacío te señala con claridad donde aún dependes del mundo para sentirte bien. Y esa es una gran oportunidad, porque cada apego visto con consciencia puede transformarse en libertad. El vacío no viene a castigarte, viene a revelarte lo que aún no has soltado. La paradoja es que cuanto más te permites estar en ese vacío, menos vacío se siente. Porque en la medida en que aceptas, dejas de estar dividido. Ya no hay un tú que lucha contra lo que experimenta, solo hay experiencia pura. Y esa experiencia pura es paz. No porque haya desaparecido todo el dolor de la vida, sino porque ya no le añades la carga del rechazo. El vacío se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene cada momento. Imagina por un momento que el vacío es como el cielo nocturno. Desde la superficie parece oscuro, inmenso, frío. Pero si miras más allá de esa apariencia, descubres que está lleno de estrellas, lleno de misterio, lleno de infinitas posibilidades. Así es tu vacío interior. Lo que ves al principio es la oscuridad, pero si permaneces lo suficiente, comienzas a percibir la inmensidad. Y en esa inmensidad descubres tu verdadero hogar. Hay quienes intentan llenar ese vacío con espiritualidad superficial, con frases aprendidas, con prácticas que se convierten en nuevas distracciones. Pero el vacío no se llena, se atraviesa. No se trata de cubrirlo, sino de caminar en él con consciencia. La verdadera espiritualidad no es un nuevo entretenimiento, es la capacidad de estar presente incluso en lo que tu mente llama carencia.
Es en ese terreno desnudo donde florece lo real. Cuando permites que el vacío sea tu maestro, descubres una fuerza que no depende de emociones pasajeras. Ya no necesitas estar siempre feliz. Ya no buscas emociones intensas para sentirte vivo. La vida misma, en su simpleza, te resulta suficiente. Una respiración, un rayo de sol entrando por la ventana, el sonido de la lluvia en la noche. Todo adquiere una profundidad nueva, porque ya no esperas que nada te complete. Tú eres la completitud observando la vida. Y ese es el mayor regalo que el vacío puede darte. El poder del vacío es que te arranca de la ilusión de que eres pequeño y limitado. Cuando lo aceptas, cuando lo habitas, te das cuenta de que eres más vasto que cualquier sensación. Eres la conciencia que lo contiene todo, el dolor, la alegría, la ausencia, la plenitud. Todo aparece y desaparece dentro de ti, como nubes en el cielo. Pero el cielo no se ve alterado por las nubes. De la misma forma, lo que eres no se ve alterado por tu vacío. Ese reconocimiento es fuerza pura. Lo más revelador del vacío emocional es que cuando lo aceptas, deja de ser un pozo sin fondo y se convierte en un portal. Un portal hacia la dimensión de tu ser que siempre estuvo ahí, pero que había quedado eclipsada por el ruido de la mente y las demandas del mundo. Es como si el vacío fuera una invitación a cruzar un umbral, a dejar atrás lo conocido y atreverte a permanecer en lo desconocido. Y aunque lo desconocido genera miedo, también es el único lugar donde lo nuevo puede nacer. Cada vez que sientes ese vacío dentro de ti, tienes una opción. Puedes seguir el camino habitual de la mente, que es correr hacia algo externo que te distraiga. O puedes elegir el camino menos transitado, detenerte y observar. Esa elección, aunque parezca pequeña, cambia radicalmente el curso de tu vida. Porque en el instante en que eliges observar, ya no eres esclavo de tu mente, ya no eres arrastrado por viejos patrones. Has despertado un nivel de conciencia que te da libertad. El vacío es incómodo porque destruye las historias que nos contamos. Nos gusta pensar que sabemos quiénes somos, que tenemos una identidad sólida basada en nuestras experiencias, en nuestras relaciones, en lo que hemos logrado. Pero el vacío se lleva todas esas referencias y te deja desnudo ante ti mismo. La mente lo llama pérdida. Pero en verdad es liberación. Cuando ya no tienes nada a lo que aferrarte, descubres lo que no puede perderse, tu ser esencial. La mente teme esa desnudez porque cree que sin sus historias no eres nada. Pero lo irónico es que precisamente en ese estado de no ser nada encuentras la mayor paz. Porque cuando no necesitas ser alguien, de repente todo se vuelve ligero. No hay nada que demostrar, no hay nada que defender, no hay máscaras que sostener. Te conviertes en espacio abierto. Y el espacio, por más vacío que parezca, lo contiene todo. El vacío emocional puede sentirse como una herida abierta, pero en realidad es una grieta por donde entra la luz. Una luz que no viene del exterior, sino de tu propia conciencia. Cada vez que eliges permanecer en el vacío, esa luz crece. Empiezas a percibir que debajo de la falta hay calma, debajo de la incomodidad hay serenidad, debajo del dolor hay fuerza. Esa fuerza no es agresiva ni ruidosa, es una fuerza silenciosa, inquebrantable, que surge de tu conexión con lo esencial. En la vida cotidiana, notarás cómo el vacío aparece en los momentos en que las cosas no salen como esperabas. Pierdes una relación, un trabajo, un proyecto, y de repente lo que antes te sostenía ya no está. El impulso inmediato es buscar otro soporte, llenar de inmediato el hueco con algo nuevo. Pero si resistes esa urgencia y permaneces consciente, descubrirás que no necesitas llenar nada. El vacío no es un agujero que deba taparse, es un espacio donde puedes descansar. Y ese descanso abre la puerta a una claridad que no tenías antes. El vacío también expone nuestra dependencia del futuro. Gran parte de lo que sientes como vacío no es más que la ausencia de lo que esperabas que llegara y no llegó. La mente vive proyectando: cuando tenga esto seré feliz, cuando logre aquello estaré completo. Y cuando eso no ocurre, aparece el vacío. Pero si observas con detenimiento, verás que el vacío no está en el presente, sino en la brecha entre lo que es y lo que esperabas que fuera. Al soltar la expectativa, el vacío desaparece, porque en este instante nada te falta. Solo la mente crea la ilusión de carencia. Convierte ese reconocimiento en práctica. Cada vez que aparezca el vacío, en lugar de preguntarte ¿cómo lo lleno?, pregúntate: ¿qué expectativa estoy sosteniendo que me impide ver lo que ya es?
Esa simple pregunta abre espacio para la verdad. Y la verdad siempre trae paz. Cuando dejas de luchar contra el vacío, surge una energía nueva. Es como si todo el esfuerzo que antes ponías en resistir ahora se liberara y se transformara en presencia. Esa energía no está enfocada en conseguir algo, sino en simplemente ser. Y en ese estado, lo que antes parecía imposible se vuelve sencillo. Porque ya no estás dividido entre lo que ocurre y lo que deseas que ocurra. Estás completamente alineado con lo que es. Esa alineación es poder. Entonces, el vacío deja de ser algo que temes y se convierte en tu mayor recurso. Cada vez que llega, lo usas como recordatorio para regresar a ti mismo. Se transforma en un ancla, en un llamado a la presencia. Y poco a poco descubres que no necesitas huir, no necesitas llenarte de nada. El vacío es tu amigo. Es la puerta que siempre te devuelve a casa. El vacío emocional también revela la ilusión de control en la que solemos vivir. Creemos que tenemos dominio sobre nuestra vida, que podemos planear cada detalle y garantizar ciertos resultados. Pero el vacío llega precisamente cuando esas estructuras se derrumban, cuando lo que creías seguro desaparece sin previo aviso. Y aunque la mente lo interprete como pérdida, en realidad es una invitación a soltar el control. Porque el control nunca fue real, solo era una ilusión sostenida por tu pensamiento. El vacío te recuerda que la vida fluye más allá de tus planes, y que tu verdadera fortaleza no está en controlar, sino en aceptar. Aceptar no significa resignarse, no es una pasividad que se rinde, sino una apertura que confía. Es reconocer que lo que ocurre es lo único que puede ocurrir en este instante. Y cuando aceptas, el vacío deja de ser un enemigo que te amenaza y se convierte en un espacio donde puedes descansar. En la aceptación descubres que lo que parecía vacío en realidad está lleno de vida. Cada respiración, cada latido, cada instante se vuelve suficiente. Y en esa suficiencia aparece una energía renovada que no viene de ti, sino a través de ti. El vacío también actúa como un espejo. Muestra las partes de ti que todavía buscan validación externa. Te revela donde sigues creyendo que tu valor depende de la opinión de otros, de lo que logras, de lo que posees. Y aunque al principio duela ver esas dependencias, la claridad que trae el vacío es liberadora. Porque en el momento en que ves tu apego con claridad, puedes dejarlo ir. El vacío no te quita nada real, solo se lleva lo que era ilusión. Si permaneces en ese estado de observación, te das cuenta de algo asombroso. Lo que llamabas vacío no es ausencia, es espacio. Y el espacio es necesario para que algo nuevo pueda surgir. Imagina una habitación llena de objetos viejos, abarrotada de cosas inútiles. No hay espacio para nada más. Pero cuando la vacías, cuando te atreves a dejarla desnuda, de repente se abre la posibilidad de renovarla, de crear algo diferente. Así ocurre en tu interior. El vacío despeja el terreno para que lo verdadero pueda florecer. Lo más transformador de este proceso es que empiezas a descubrir que la fuerza no es algo que viene después de vencer el vacío, sino que surge de habitarlo. No tienes que esperar a que desaparezca para ser fuerte. Tu fortaleza nace en el instante mismo en que dejas de resistir. Porque cuando no luchas contra lo que sientes, toda tu energía se libera para estar presente. Y esa presencia es poder. Un poder que no necesita imponerse, que no busca dominar, sino que se expresa en una calma profunda, en una estabilidad inquebrantable. En la vida diaria, verás cómo este poder se manifiesta de manera práctica. En una discusión, en lugar de reaccionar desde la falta, puedes permanecer en silencio, conectado con ese espacio interior. En un momento de pérdida, en lugar de hundirte en la desesperación, puedes sostenerte en la quietud que descubriste en tu vacío. Y poco a poco te das cuenta de que nada externo puede quitarte lo esencial. Tu fuerza no depende de lo que pasa afuera, porque surge desde adentro. El vacío también te conecta con los demás de una manera más auténtica. Cuando dejas de usar a las personas para llenar tus carencias, puedes relacionarte desde la plenitud. Ya no buscas que otro te complete, porque has descubierto tu completitud en ti mismo. Entonces, en lugar de dependencia, surge un amor libre. Un amor que no exige, que no condiciona, que no atrapa. Un amor que simplemente es, como el sol que brilla sin pedir nada a cambio. Ese amor solo puede nacer cuando has transformado tu vacío en fuerza. El vacío, visto desde la mente, parece un obstáculo. Pero visto desde la consciencia, es un regalo.
Es un recordatorio constante de que tu esencia no está en lo que tienes ni en lo que haces, sino en lo que eres. Y lo que eres no puede ser dañado por ninguna ausencia. Esa verdad, cuando la experimentas, cambia por completo la manera en que vives. Dejas de perseguir, dejas de huir, y comienzas a habitar la vida tal como es. Cada instante que pasas en presencia con tu vacío es un instante en el que te liberas del tiempo. Porque el vacío no pertenece al pasado ni al futuro. Es una experiencia del ahora. Y el ahora, aunque la mente lo llame vacío, en realidad está lleno de ser. Esa es la paradoja, lo que parece nada, es en verdad todo. El vacío emocional, cuando se comprende, deja de ser un estado que temes y se convierte en un espacio que valoras. Al principio, la mente se resiste, porque no sabe cómo funcionar en un terreno donde no hay distracciones, donde no hay historias que sostener. Pero a medida que aprendes a habitarlo, te das cuenta de que ese espacio es descanso. Descanso de la lucha por ser alguien, descanso de la carga de sostener una identidad, descanso de la interminable persecución de algo más. El vacío es, en realidad, la pausa que tu alma anhelaba. Cuando comienzas a ver el vacío de este modo, también notas cómo cambia tu relación con el dolor. Ya no lo rechazas como algo que debe desaparecer de inmediato, sino que lo observas como una parte de la vida que viene y va. Y en esa observación, el dolor pierde su poder de dominarte. Lo mismo ocurre con la tristeza, con la ansiedad, con la soledad. Todas esas experiencias encuentran espacio en ti, pero ninguna logra definirte. Tú no eres lo que atraviesa tu conciencia, tú eres la conciencia misma. Y ese descubrimiento solo se hace posible cuando te permites permanecer en el vacío. El vacío es fértil, aunque al principio parezca estéril. Es en esa aparente nada donde brotan nuevas comprensiones, nuevas formas de ver la vida. Ideas, creatividad, inspiración profunda, todo surge del espacio interior. Mira a los artistas, a los sabios, a los meditadores. Sus mayores revelaciones no nacieron de la saturación, sino de la quietud, del silencio, del vacío. La mente teme ese silencio porque no puede controlarlo, pero tu ser lo reconoce como su hogar natural. Al transformar el vacío en fuerza, algo más ocurre, dejas de vivir en modo de carencia. Ya no caminas por el mundo buscando qué obtener, qué ganar, qué conquistar para sentirte bien. En lugar de eso, caminas en libertad, porque sabes que nada puede añadir ni quitar lo que ya eres. Eso cambia por completo tu relación con la vida. Ya no entras en una relación por necesidad, sino por plenitud. Ya no trabajas desde la falta, sino desde la abundancia de tu ser. Y eso hace que todo lo que hagas esté impregnado de una energía diferente, más ligera, más auténtica. El vacío es también un gran maestro de humildad. Nos muestra que por más títulos, logros o posesiones que tengamos, nada de eso puede llenar el espacio interno que realmente importa. Y esa comprensión nos vuelve más simples, más humanos. Nos enseña a mirar a los demás sin máscaras, sin pretensiones, porque reconocemos que todos compartimos esa misma experiencia. En cada ser humano hay un vacío, y también hay una posibilidad de transformación. Reconocerlo nos une, nos conecta en un nivel más profundo que cualquier palabra. No necesitas tener miedo al vacío. El miedo surge porque crees que si lo aceptas quedarás atrapado en él para siempre. Pero observa, cada vez que entras en el vacío con consciencia, sales más fuerte. Sales con más claridad, con más paz, con más conexión contigo mismo. No es un estado permanente al que debas temer, es una puerta que se abre y se cierra, cada vez mostrándote una capa más profunda de ti. Y cuanto más lo atraviesas, menos lo temes, porque reconoces que siempre sales de él enriquecido. Permítete experimentar el vacío como si fuera un amigo que llega a visitarte. Al principio, incómodo, porque no sabes qué decirle, no sabes cómo relacionarte con él. Pero si lo recibes con apertura, descubres que su presencia es transformadora. Te enseña a soltar lo innecesario, te recuerda lo esencial, y te regala la oportunidad de vivir desde un lugar más auténtico. Ese amigo silencioso se convierte en una de tus mayores fuentes de crecimiento. El vacío también te prepara para la vida misma, porque la vida siempre está cambiando. Lo que hoy tienes, mañana puede desaparecer. Lo que ahora te sostiene, mañana puede transformarse. Y si tu bienestar depende de esas cosas externas, siempre estarás en riesgo de perder tu paz. Pero cuando aprendes a habitar el vacío, ya nada puede sacudirte en lo profundo.
Puedes disfrutar de lo que viene y soltar lo que se va, porque has descubierto que tu ser no depende de nada. Esa es la verdadera libertad. Cuando reconoces esto, el vacío deja de ser un obstáculo y se convierte en una fuente. Una fuente de silencio, de claridad, de creatividad, de paz. Descubres que en el corazón del vacío no hay carencia, sino plenitud. Y esa plenitud es lo que estabas buscando todo el tiempo, aunque no lo sabías. El vacío, en lugar de quitarte algo, te regala la oportunidad de ver lo que siempre estuvo ahí. Cuando el vacío emocional aparece en tu vida, no es un error, no es una falla, es un recordatorio de que has estado buscando en lugares equivocados lo que nunca podrá completarte. El vacío surge para mostrarte que nada de lo externo puede darte lo que tu interior ya posee. Y aunque al principio lo interpretes como soledad, como pérdida o como una falta, en realidad es un espacio de revelación. Porque allí donde tu mente dice que no hay nada, la vida susurra que ahí está todo. El vacío te enseña a detenerte. Te invita a observar cómo la mente intenta llenarlo con pensamientos, cómo el cuerpo busca estímulos para escapar de él, cómo las emociones se agitan queriendo huir. Pero si te quedas quieto, si respiras, si simplemente observas, te das cuenta de que ese vacío no tiene poder sobre ti. Es solo espacio. Y en ese espacio descansas de la búsqueda interminable de lo externo. Descansas de ser alguien para volver a ser simplemente ser. Cada vez que aceptas el vacío, te liberas de la necesidad de completarte con algo fuera de ti. Y al hacerlo, encuentras una fuerza que no se mueve con el viento de las circunstancias. Una fuerza que nace de saber que lo esencial no se pierde, que lo que eres no depende de tus logros ni de tus relaciones ni de tus posesiones. Esa fuerza es silenciosa, es calma, es presencia. Y cuando la descubres, tu vida entera cambia de dirección. El vacío se convierte entonces en tu mayor maestro. No necesitas temerlo, no necesitas huir de él. Cada vez que aparezca, recíbelo como una puerta hacia tu interior. Permite que te muestre lo que aún cargas, lo que aún duele, lo que aún intentas sostener. Y míralo con claridad. Porque en el momento en que lo aceptas, ya no es vacío, es espacio. Y el espacio es el terreno fértil donde florece lo verdadero. Recuerda que el vacío no significa que falte algo, significa que tienes la oportunidad de reconocer lo que nunca falta. Significa que detrás de la aparente ausencia hay presencia. Y esa presencia es tu mayor fuerza. ¿Y si lo que llamas vacío no fuera tu enemigo, sino tu puerta hacia la verdadera plenitud? El vacío emocional aparece para mostrarte que lo externo nunca podrá completarte. Cuando lo aceptas, se transforma en espacio, y en ese espacio descubres una fuerza que no depende de nada. Tal vez la vida te regala esos momentos de vacío no para castigarte, sino para que recuerdes que lo que eres no puede perderse. Ese silencio interior es tu mayor fortaleza. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escribes y cómo has experimentado este vacío en tu vida. Suscríbete al canal para seguir profundizando juntos y no te pierdas los próximos capítulos, donde continuaremos explorando estas verdades que pueden transformar tu manera de vivir.